gracias a los amigos y amigas de la Embajada por esta invitación para una buena idea, ha sido una buena iniciativa celebrar unas jornadas como esta, que ya empiezan a hacernos ver que el Centro de la Diversidad va a terminar convirtiéndose en la verdadera Casa de las Américas de Madrid. Creo que es doble placer también compartir mesa con alguien como Carmelo, que conozco hace 35 años, un hombre clave en los años 70, 80 en la solidaridad con América Latina, con África, con el tercer mundo, con el amigo Augusto, que me unen también muchas batallas, y con la compañera Taí. Y una de las cosas que creo que hay que celebrar, desgraciadamente celebrar una fecha tan trágica como esta, pero celebrar que por primera vez en los últimos 13 años los acontecimientos de Chile, el golpe de Pinochet, el aniversario de la muerte de Salvador Allende, se hace con una vitalidad que no se veía en mucho tiempo. Desde 2000 yo creo que no había ni en el propio Chile ni a nivel internacional tantos documentales, tantos libros nuevos, tantos testimonios inéditos, tanta aparición de documentos desclasificados nuevos, porque durante todos estos años, desde el otro 11S, el de 2001, de los atentados de Estados Unidos, el imperio logró tapar mediáticamente, políticamente, influir para que esas 11S, como el golpe de Pinochet, quedaran cubiertos mediáticamente y prácticamente las páginas de todos los periódicos, y lo podemos ver en la prensa española, quedaran totalmente ensombrecidos, como si no existiera, porque el único 11S que existía eran los atentados de Estados Unidos. Por más abominables y condenables que sean esos atentados, también el imperio logró cubrir en buena parte durante todos estos años un crimen como el de Chile, en el cual tuvo tanta implicación. En estos días un periódico digital español, El Imparcial, un periódico de derecha dirigido por Luis Marianzón, hacía un editorial que muestra cómo todavía están tan vivas las diferencias, las batallas, y cómo el espíritu de Salvador Allende provoca todavía tanto encono, tanto odio por parte de la derecha. ¿Por qué está tan vigente esa discusión hoy día sobre el socialismo, especialmente en América Latina? En el Imparcial se criticaba durísimamente a la derecha chilena, por haber roto este año la impecable transición democrática que se había celebrado y que había agitado las calles, provocando artificialmente protestas de todo tipo para hacerlo coincidir con este aniversario, con un espíritu revanchista de volver a abrir las heridas del pasado, ¿no? El editorial no tiene pelo, en internet, pero una de las cosas también llamativas que hacía la crítica del Imparcial a la izquierda era que se había negado a participar en la convocatoria unitaria a la que lo llamó el presidente Sebastián Piñera para celebrar un acto por este aniversario desde el Palacio de la Moneda, conjuntamente izquierda y derecha. Ya el cinismo llega a tal punto, que es lo que ocultan en esa información y que han ocultado prácticamente todos los medios de comunicación española, es qué dijo Piñera en ese discurso, nada menos que del Palacio de la Moneda, bombardeado por Pinochet y donde muere el presidente Salvador Allende. Os voy a leer nada más que un par de párrafos para que tengan noción sobre el hombre Piñera, un hombre supuestamente ejemplar para los medios de comunicación españoles que está en el poder, que es un símbolo de moderación de la democracia moderna y la contraposición a ese eje del mal latinoamericano que representan Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba y todo lo que pueda progresismo y a la izquierda en América Latina.
Estas son algunas de las frases de Piñera que dijo el 11S pasado. Dice: el resquebrajamiento de la democracia y las malas políticas públicas de la que fueron generando un creciente caos político, económico y social. Esto no significa, por supuesto, que todas las responsabilidades sean equivalentes, pero sí que fueron mucho más compartidas de lo que algunos todavía sostienen. Dice: algunos quisieran creer que toda la responsabilidad recae en quienes cometieron o ordenaron cometer las violaciones a los derechos humanos, pero también tienen responsabilidad aquellos que no respetaron el Estado de Derecho y promovieron la intolerancia, el odio y la violencia. Hay varios párrafos de este tipo en el discurso de Piñera en que hace responsable a Salvador Allende del golpe de Pinochet que lo derrocó. Se da vuelta la situación para inculpar que la forma en que gobernó, la intolerancia, las posturas tan revanchistas y clasistas, son las que en definitiva provocan una reacción un poco desmadrada, pero en definitiva una reacción lógica de las Fuerzas Armadas. Esto es la derecha civilizada española y esto es el presidente de derecha civilizada supuestamente chileno. Es evidente que la situación 40 años después ha cambiado muchísimo en América Latina, pero vamos a intentar ver algunos de los puentes que siguen existiendo, tanto sobre el tema del proceso de la unidad popular del gobierno, la unidad popular, como sobre el tema golpista. Está claro que a partir del desmoronamiento de la Unión Soviética y de los países del mal llamado socialismo real al inicio de la década del 90, que se da por acabada formalmente la Guerra Fría, Estados Unidos ya no necesita seguir con su práctica de dictaduras militares, de invasiones que habían comenzado en el siglo XIX y que siguen físicamente invasiones como tal hasta 1989 con la invasión de Panamá y muchas otras intervenciones, pero invasiones en sentido más estricto. Es muchísimo tiempo que logran cambiar esa situación en la medida que no necesita ya a dictadores tan ineficaces y tan sangrientos para controlar los países y comienza a desarrollar entonces, a impulsar a los gobiernos ultraliberales, privatizadores, que le abren todos los mercados, corruptos, del tipo Menem en Argentina, Fujimori en Perú, Sabina de Gortari en México y toda una tanda de presidentes del mismo corte que no casualmente la mayoría de ellos están hoy día en el banquillo de los acusados por haber firmado todas las riquezas de sus respectivos países. Estados Unidos en esa época entendía que acabado el bloque del Este, pues ya no había ni posibilidad de supervivencia para Cuba, ni posibilidades de que surgieran ni en América Latina y el Caribe, ni en otras zonas del mundo, ideas socialistas, gobiernos socialistas. Era la victoria final del neoliberalismo, del imperialismo en todo el mundo. Pero evidentemente que a esas décadas de dictaduras militares, de opresión, de represión y de esos gobiernos neoliberales que le suceden, empiezan a hacer revivir movimientos sociales, luchas importantes de resistencia contra ese tipo de regímenes que en los años 90 empiezan a estallar por distintos lados, y creo que uno de los símbolos que irrumpen de una forma violenta y que nos hacen llamar a todos la atención sobre lo que está pasando en América Latina y el Caribe es el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994, que coincide con el día en que debía entrar y que entra en vigor el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos. Es este día, ese estallido que surge de la selva lacandona en Chiapas, el levantamiento campesino e indígena, es todo un símbolo, un catalizador de una situación que venía desarrollándose desde mucho tiempo antes
y que va a estimular a otros movimientos indígenas y campesinos en países centroamericanos, en países andinos, al punto de ir haciendo visibles a millones de personas que hasta ese momento habían sido totalmente invisibles. Pero durante esa década todavía muy convulsiva que empieza a adoptarse eso, el primer hecho ya formal, oficial, que logra canalizar todo ese espíritu, esos nuevos vientos en América Latina, se va a producir en 1998 en Venezuela con el triunfo del presidente Chávez. Ese es el gran cambio que no surge de la nada, evidentemente, como no surge de la nada el Caracazo de años anteriores, pero ese es el momento clave donde hay una ruptura, un cambio que va a hacer cambiar la situación de los últimos 15 años y que podemos considerar como que es un proceso irreversible en América Latina. Sin duda, ahí hay un cambio clave. No se produce en un país cualquiera, se produce en un país muy rico, un país que ha desperdiciado durante las décadas anteriores la riqueza que le da el ser un gran productor de petróleo, un país que preocupa a Estados Unidos por esa capacidad que tiene para utilizar de una manera u otra esa riqueza y al mismo tiempo por ser un proveedor de Estados Unidos. Y es eso una de las razones claves por las cuales despiertan tanto odio, no solamente en parte de la oligarquía nacional, de los intereses importantes de la oligarquía nacional, sino de Estados Unidos, la preocupación de lo que supone el futuro de Venezuela y de lo que puede influir en el resto de América Latina. Y esa situación es la que se va a concretar, esas alarmas, esas preocupaciones de Estados Unidos, es la que después se va a ver en concreto, porque ahí se plantean dos cosas que nos unen y ahí sí creo que podemos establecer el puente con la época de Salvador Allende. Se une en que a partir de Chávez se crea una esperanza en volver a discutir en un futuro distinto para América Latina, se vuelve a discutir del proyecto socialista, un proyecto socialista que creíamos que era imposible que pudiera surgir en América Latina a través de las urnas después de la frustración de la Unidad Popular de Allende, tan poco creíble para muchos de la izquierda latinoamericana en ese momento, como lo fue la revolución sandinista, que parecía imposible que después de la revolución cubana pudiera por las armas llegar a ver un triunfo de la revolución sandinista. Pues 25 años después de la experiencia chilena, Chávez trae de nuevo a la escena política en América Latina el tema del socialismo, el tema de la ruptura con el viejo orden, de las reglas del juego, un cuestionamiento de la estructura de Estado, una irrupción del protagonismo de movimientos sociales, de otros sectores sociales, una forma distinta de hacer política. Eso es algo que une, que establece un puente con lo sucedido en la época de Allende y hasta el día de hoy lo ha reavivado a partir de esa experiencia, lo ha reavivado, pero al mismo tiempo esa situación se da con determinados cambios muy importantes. Y eso es lo que siempre le ha preocupado a Estados Unidos. Chávez tuvo dos ventajas a su favor. Sufrió, y lo sufre ahora el presidente Maduro, el acoso mediático, como lo tuvo Salvador Allende. El boicot empresarial, como lo tuvo Salvador Allende. Y golpe distinto, pero también un golpe de Estado. 25 años después de la experiencia de Salvador Allende, que gana Chávez, se vuelven a repetir, por la diferencia del tiempo se pueda, a repetir algunas cosas. Pero sin embargo hay algunas diferencias fundamentales. Una, que Venezuela tiene una riqueza del petróleo, una posibilidad de manejar, de articular, de utilizar como arma política el petróleo con fines muy distintos a lo que se hacía anteriormente, o sea que no tenía Chile. Y la otra cosa muy importante
que a diferencia de los años 70, el triunfo de Chávez se ve seguido poco tiempo después por otros triunfos en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, y con matices distintos, con procesos distintos, pero progresistas de cualquier manera, en Uruguay, en Argentina, en Honduras, en Paraguay. Es la primera vez en la historia de América Latina donde coinciden temporalmente tantos gobiernos progresistas, lo que permite impedir ese aislamiento del proceso, ese hostigamiento que sufrió Salvador Allende. Es impensable hoy día un tipo de situación como esa, existiendo los organismos y existiendo el grado de integración y coordinación que existe en América Latina. Y Chávez es el que irrumpe también con un espíritu bolivariano, claramente defendiendo el concepto de integración, de coordinación, de unidad latinoamericana, desde la complementariedad, desde la solidaridad y no desde la dependencia y el sojuzgamiento como se conocía antes. Es el que logra impulsar esos procesos y logra hacer un desafío frontal a estructuras claves que existieron durante tantos años en América Latina, vacía de contenido hasta provocar la defunción del ALCA, creado en los años 90 por Clinton, vacía de contenido, de hecho, la OEA, y todos estos gobiernos progresistas son los que van a dar lugar a distintos organismos totalmente de carácter totalmente distinto a lo conocido, que ya no son solamente el ALBA, el CICELAC, el Banco del Sur, el UNASUR, el Telesur, el Petrocaribe. Son muchos proyectos complementarios con sus contradicciones, con su complejidad, que no puede pensarse que en una década se cambian siglos de dominación, de estructura y de defensa de unos intereses tan distintos. Lo que es claro es que la situación es muy distinta a la que se vivía en la época de Allende, pero cuidado, es decir, que esto no es un camino de rosas, que muchas veces se hace una simplificación sobre estos cambios, estas reformas de fondo que ha habido en América Latina, y se piensa que aquellos años como los que estamos recordando hoy día en la época de Allende se han extinguido, que ahora las reglas de juego, pensemos que los intereses en juego son muy fuertes, no son solamente de Estados Unidos, son de potencias europeas, España una de ellas, evidentemente, el segundo inversor en importancia de América Latina, con cientos de multinacionales presentes en América Latina, y defiende con uñas y dientes y con acoso mediático y con presiones políticas y todo lo que pueden sus intereses cada vez que alguien se atreve a poner otras reglas de juego, a nacionalizar los hidrocarburos, a impedir que se saquen del país todos los beneficios sin repartir el país. Eso España también con un papel clave en toda esa política de acoso a América Latina. Pero no hay que pensar solo que se juega en esos términos, es decir, ni siquiera 40 años después del golpe de Pinochet podemos decir que la vía golpista está extinguida. Parece que fuera un alarmismo que uno quiera un titular con esto, pero si vemos la historia reciente y le preguntamos a los hondureños cómo se acabó con el gobierno de Zelaya hace pocos años, o cómo se hizo la farsa de juicio y el derrocamiento del presidente Lugo en Paraguay, veremos que no son los cruentos golpes sangrientos al estilo clásico del siglo XX, pero en el siglo XXI se siguen utilizando ese tipo de fórmulas. Con lo cual, con esto no quiero transmitir un mensaje negativo, pesimista sobre el futuro de América Latina, pero sí que esos procesos, justamente porque están muy vivos, porque son movimientos y procesos revolucionarios de distintos matices, contradictorios, con complejidades, etc., pero en la medida que están vivos
y que existen muchas resistencias y muchos intereses en juego, no se puede pensar en que América Latina ya está hecho. Tenemos que aprender de lo que está haciendo América Latina. Ahora hay crecimiento económico, ahora hay muchos gobiernos progresistas, ya no podemos descansar, ya no hace falta más preocuparse y solidarizarse con América Latina, sino de que los grandes riesgos de reversión, de retroceso, de golpes, etcétera, siguen existiendo. Con lo cual creo que es un elemento que en la solidaridad, que en la cooperación,